Buenas tardes, soy el profesor Nicolás Humberto Vázquez Lizárraga. Me hago saludarlos. Vamos a trabajar el área del cálculo de las derivadas, también llamado cálculo diferencial. Recuérdese que el cálculo en el siglo XV, 1642, nació Newton, nació Leibniz. Siglo XV y siglo XVI se desarrolló esta materia. El padre de ella se le asigna a dos grandes matemáticos, a Guillermo Leibniz, nacido en el siglo XV, y a Newton, contemporáneo, los dos. Newton muere en 1627 y Leibniz muere en 1616. Los dos son unos excelentes matemáticos y a ellos se les atribuye el nacimiento del cálculo, el origen del cálculo, lo que hicieron valer el cálculo. Ya había antecedentes históricos del cálculo desde la era griega o antes de los griegos, pero quien desarrolla la materia como tal son ellos. Luego viene un matemático que los compendia, que se llama Leonard Euler, pero esa es otra cosa. El padre y los que originó el cálculo son el señor Isaac Newton y Guillermo Leibniz, uno alemán y otro inglés, y a los dos se le da el atributo. Para empezar el cálculo de derivadas, pues tenemos que saber que todo parte del concepto de límite en matemáticas o en filosofía también. Límite en filosofía y límite en matemáticas son dos conceptos increíblemente enriquecedores. Mas vamos a evitar trabajar con límites, ya que veremos después una materia de límites, para dirigirnos directamente a tres conceptos de las derivadas. Primero, la vamos a definir, ¿qué es la derivada? Una definición teórica, aunque luego la veamos en forma práctica, cómo la desarrollaron estos matemáticos. Luego vamos a trabajar con las reglas básicas de las derivadas algebraicas, reglas básicas, o sea, son las primeras formas de derivar. Hay muchas reglas de derivadas, pero hay que entender las básicas para poder incursionar en las superiores. Luego veremos lo que exactamente la derivada en gráfica, las derivadas gráficas, y con eso pues explicaremos también las diferentes formas de expresar simbólicamente las derivadas. Entonces, para empezar, diremos pues la definición de la derivada. La derivada es una razón de cambio en el plano cartesiano de una curva o una recta diagonal al eje de las X, en donde al incrementarse el valor de abscisa o de las X, se incrementa el valor de la ordenada o el incremento en Y. O sea, por eso se dice que la derivada es una razón de cambio en una curva o en una diagonal recta, que cuando se incremente X, se incremente Y. ¿Y por qué se puntualiza la diagonal recta? Porque una recta que va paralela al eje de las X no tiene ángulo de inclinación, no tiene derivada. Se incrementa X y no se incrementa Y. La Y es constante, por lo tanto se considera una recta horizontal o se considera una constante. No hay ahí incremento para Y ni incremento para X. Simplemente es una recta que corre paralela al eje de abscisas o de las X. Entonces vamos a ver, de una vez dada la definición de la derivada, pues que es una razón de cambio, ¿sí? A esa razón de cambio, cuando le corresponde un incremento positivo a X y un incremento positivo a Y, la derivada es positiva, las dos son positivas. Pero si le corresponde un incremento negativo a X y por lo tanto un incremento negativo a Y correspondiente, ambos negativos, también es una derivada positiva porque menos entre menos da más.
Y si el incremento de X es negativo y el incremento de Y es positiva, la derivada es negativa porque se divide el incremento positivo de Y entre el incremento negativo de X es igual a menos. Y así sucedería si fuera el incremento positivo para X y el incremento negativo para Y. O sea, los dos serían incrementos negativos y son incrementos que se consideran proporciones inversas. Para todo incremento de X le corresponde un incremento negativo en Y, o viceversa, para todo incremento de Y le corresponde un incremento negativo en X. Lo mismo en los incrementos positivos. Si tú das un incremento positivo a X y se incrementa positivo a Y, es una variación directa, es una proporción, pues. Entonces, eso es la derivada. Es una razón de cambio en donde en el plano se da en una curva o una recta diagonal. Y a todo incremento de X le corresponde un incremento de Y, siempre y cuando el incremento de X tienda a 0. Y ahí está el límite. Esa es una condicional. Tiene que haber un incremento de X que tienda a 0. Tiene que haber un límite. Entonces, la definición cabe pues decir que es la razón entre el incremento de X y el incremento de Y, el incremento de X, cuando el incremento de X tiende a 0. Y ese es lo que es una derivada teóricamente. Para ello vamos a ver 5 reglas básicas de derivar y las vamos a ver expresar en forma teórica. La primera regla básica se llama la derivada de una constante. Y pues, ¿qué viene siendo la derivada de constante? Es cuando la recta corre paralela al eje de las X. No hay curva ni hay diagonal con el eje de las X. Simplemente la recta corre cruzando el eje de ordenadas. No hay curvas, por lo tanto, es una constante y se dice que su derivada no existe. Por lo tanto, la derivada de una constante es igual a 0. Y podemos decir un mundo de ejercicios, pero de cualquier constante. La regla número 2 es la derivada de una variable. Ahí sí ya hay un movimiento en la variable, ya no es constante, ya hay una variable. Para cada incremento de X se incrementa Y, porque se incrementa X, que es una variable, y por lo tanto corresponde un incremento de Y. Para la derivada de una variable, su derivada es igual a 1. Todo esto es demostrable por métodos matemáticos de diferentes formas, ya sea por incrementos o por la fórmula de Newton. La regla número 3 abarca la regla que dice la derivada de una constante por una variable. Si derivas una constante y una variable, su derivada es la constante. O sea, no importa, puede ser cualquier variable por constante me da constante. Derivada es igual a constante. La regla número 4 la vamos a poner como la derivada de la potencia de una variable. Aquí es una función potencia. Se deriva encontrando primero la potencia multiplicada por la variable que se eleva a la potencia menos 1. O sea, la derivada de una variable de potencia a cualquier potencia siempre será igual a la potencia multiplicada por la variable elevada a la potencia dada menos 1. Y existen sus fórmulas, que las vamos a dar también cada una de ellas. Y luego existe la regla número 5, la derivada de una constante por una variable elevada a una potencia. Aquí se aplica la regla 4. Se deriva la regla 4 o se aplica la regla 4 y se multiplica esto por la constante, la cual está multiplicando a la variable elevada a la potencia. Es muy sencillo pues encontrar estas 5 reglas básicas y así vamos a demostrar cada una de ellas, explicándolas pues con ejercicios muy suaves, muy fáciles, porque son muy fáciles de aplicar. Dentro de este vamos a establecer también cómo se simboliza de diferentes maneras la derivada. Tenemos varias formas de simbolizar. La más común es una derivada
llamada de Lagrange, que se simboliza estableciendo una coma en la parte superior de la variable que se está derivando y se lee notación de Lagrange. Luego tenemos otra que se llama notación de Cauchy, que es del francés Agustín Cauchy. Ahí tenemos otra forma simbólica de establecer la derivada. Y luego tenemos la notación de Leibniz, de Guillermo Leibniz, que es una de las más comunes y más usuales, junto con la de Lagrange. Y tenemos también la notación de Newton. Estas notaciones son las más comunes y se usan muchísimo en cálculo superior. Por eso hay que manejar las 4 fórmulas de las notaciones, porque más adelante se van a utilizar en ecuaciones diferenciales. Bueno, eso es todo por ahora. Espero vernos en la próxima sesión para seguir trabajando con derivadas y ya empezar a ver ejercicios visualmente. Muchas gracias y buenas tardes.